un lindo y hermoso sábado. Ya hoy empezamos ya a terminar esta cuarta etapa ya de esta hermosa lección, y en la cual pues vamos ya también a iniciar un nuevo año. Y en esta 13ª lección ya, que lleva por título Epílogo, conocer a Jesús y aún su palabra. Esto es lo lindo de Juan, de todo aquello que nos cuenta, nos redacta sobre esas historias de Jesús y los dichos de Jesús. Y bueno, nos da alegría saber que el Señor hasta este tiempo nos da ese tiempo de vida, y esperando en Él que podamos seguir dando el conocimiento de la palabra del Señor a través de sus escrituras. Y para esta semana, ya al terminar la lección 13 de este cuarto trimestre, pues una vez más está conmigo acompañándome el pastor Raúl Reyes. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor, por la linda bienvenida. Y gracias a nuestros hermanos que nos siguen a través de nuestro canal 44.4 por Facebook, por YouTube. Que Dios les bendiga. Y bueno, nuestra última lección de este trimestre, ¿va, pastor? Y maravilloso. Lo estaba leyendo y hemos aprendido bastante de los evangelios del apóstol Juan. ¿Y qué le parece, pastor? Vayamos de rodillas a orar. Claro que sí. Les pedimos que nos acompañen para oración, si gustan acompañarnos. Bendito Padre Celestial, alabado y glorificado y bendecido seas tu nombre, Señor. Le damos gracias. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder venir, Señor, a compartir tu palabra una semana más de la escuela sabática. Bendito Padre Celestial. Gracias, Señor. Nosotros, Señor, reconocemos que no tenemos ningún mérito, Señor. Que estamos aquí es por tu amor, por tu misericordia, y gracias a lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Bendito Padre, pedimos y rogamos que permitas que tu Santo Espíritu nos acompañe hoy. Que Él sea nuestro Maestro, nuestro guía y nuestro ayudador. Pedimos y rogamos, Señor, denos gracia para poder hablar de tu palabra. Denos sabiduría para poder entenderla, bendito Padre Santo, y llénanos con tu Santo Espíritu para que podamos ser luz en la oscuridad de aquellos que no te conocen, bendito Padre. Que mi hermano Víctor y yo solamente seamos el medio y el instrumento en tus manos, Padre. Pero que seas tú a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu, hablando del corazón de mis hermanos, de mis hermanas, y dirigiendo este estudio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues lo que hoy tenemos en sí es interesante, todos los capítulos que se nos van en esta lección para estudiar, para meditar y poder ver en realidad esas acciones de Jesús, como dice el título, el epílogo. Epílogo en realidad nos lleva a que se nos dé o se nos da un relato de aquellas palabras posteriores a los recogidos en ellas. Todo lo que en realidad Jesús habló o vivió Juan con él. Y pues el propósito de Juan es realmente que conozcamos al Señor Jesús, que aprendamos de sus palabras, de su vida, de sus hechos, para que así podamos ser unos buenos hijos, imitadores de aquel Padre que nos abrió los brazos para recibirnos. Y entre ellos, tantos capítulos que tenemos para esta semana, no los vamos a leer todos, pero sí sería bueno de que usted aparte ese tiempo para estudiar y meditar en la palabra de Dios, y más en estos capítulos que nos dan ya en esta última lección. El versículo o el capítulo del libro de Juan que tenemos para esta semana para memorizar está ahí en el capítulo 5 de Juan y el versículo 39, donde Jesús
a los judíos les habla con esas palabras que hoy nosotros también debemos de aprender. Él les dijo, escudriñad las escrituras. Fíjese la orden, el mandato, aquellos que sentían que lo conocían todos. Y aún les dice, porque a vosotros, o sea, a ustedes, os parece que en ellas tenéis la vida eterna. O sea, tal parece que van por buen camino. Tal parece que al escudriñar la palabra o las escrituras, están encaminándose hacia los propósitos que quieren, que anhelan, que esperan y que un día puedan recibir esa recompensa. Pero Él les dijo, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pocas palabras, si ustedes están estudiando, si ustedes están meditando en ese libro sagrado, en la palabra que fue inscrita y que fue inspirada para el reconocimiento o la aceptación a mi Padre, en realidad todas ellas dan testimonio de mi persona. Pocas palabras, del que tienen enfrente, del que les está hablando. Ellas en realidad son las que están dando ese testimonio. Y si en realidad ustedes creen que en ellas está la vida eterna, pues vean que ellas dicen, ¿en quién está la vida eterna? Pocas palabras, soy yo el que les puede dar la vida eterna. Ellas les van a dar el conocimiento de quién soy yo, cuál es el propósito mío y a qué vine a esta tierra. Así es de que con todo esto, pues vamos a ver qué más nos va a seguir diciendo en esta semana. Por lo pronto, pues voy a pasarle los micrófonos al pastor Raúl para que nos hable un poquito de esta introducción. Pastor, es interesante lo que el Señor Jesucristo les dijo a los judíos, ¿verdad? En Juan capítulo 5, versículo 39, que les dijo, escudriñad escrituras porque ahí está la verdad y os parece que ellas son las que dan testimonio de mí. Dice que ahí está la vida eterna. Vemos, queridos hermanos, que en el Evangelio de Juan, como Marcos termina con un encuentro en Galilea. Interesante lo que la palabra del Señor dice. Pero también vemos que en la lección aquí dice que aunque los apóstoles llevaban más de 3 años con Jesús y Él les había anunciado una y otra vez a los discípulos su crucifixión, ellos no podían entenderla. Aún no estaban preparados. Y eso nos puede pasar también a nosotros, no estar preparados. Incluso podríamos leer la palabra infinidad de veces, pero corremos el mismo peligro de no poder entender lo que el Señor Jesucristo nos quiso decir o nos quería decir. El oír o leer la palabra de Dios sin escucharla, sin prestar atención, sin permanecer en ella, sin obedecerla, es decir, no aceptar la luz que Él nos ofrece, corremos el gran peligro de perdernos. Por eso es importante que nosotros, como hijos de Dios, dediquemos tiempo para escudriñar la palabra de Dios, para alimentarnos de la palabra de Dios, para buscar a Dios a través de las Santas Escrituras. Es de suma importancia. ¿Por qué le damos tanto énfasis a esto? ¿Y por qué el Señor dio ese consejo? Más bien fue un consejo que Dios dio. Porque sin las Escrituras, queridos hermanos, nosotros nos perderíamos. Sin el consejo de la palabra de Dios, nosotros nos desviaríamos y nos iríamos por otro lado. Es importante que nosotros dediquemos tiempo para buscar al Dios de la Biblia y pedirle siempre el consejo que da a través de su santa palabra. Es importante, hermanos. Es decir, no aceptarla como la luz que debe guiar nuestros pensamientos y acciones. Desgraciadamente, demasiados cristianos se encuentran en esta situación, tal vez sin darse cuenta. A veces decimos, yo dedico tiempo a escribir la palabra de Dios, pero a veces la leemos por encimita y no profundizamos. Es importante que cuando abramos
este sagrado libro lo hagamos con oración. Que vayamos primero de rodillas y pedir la dirección del Espíritu Santo. Para que Él nos ayude, para que Él alumbre nuestro entendimiento, abra nuestro entendimiento y nos pueda ayudar a entender la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es santa. Si no pedimos la dirección del Espíritu Santo, vamos a agarrar la santa palabra de Dios como cualquier otro libro o revista y no lo vamos a entender. Y saben, queridos hermanos, por qué hoy día se han hecho tantas falsas doctrinas, porque a veces agarramos un solo versículo. No leemos el antes o el después. Y le hacemos decir a la Biblia lo que la Biblia no quiere decir. Por eso es importante que nosotros dediquemos tiempo para escudriñar la palabra de Dios, para investigar, para escarbar en la palabra de Dios. Si no entendemos un versículo bíblico, leerlo una y otra vez. Compararlo con alguna otra porción de la palabra de Dios, con algún otro texto bíblico, con alguna referencia que nos dé la Biblia. Pero es importante que la entendamos para no hacerle decir a la palabra lo que la palabra no quiere decir. Y pidámosle, hermanos, con mucha oración al Señor que nos ayude a entender su bendita palabra. Que nos dé ojos espirituales, que nos dé una mente espiritual para que lo podamos entender. Si queremos escuchar a Dios, queridos hermanos, vayamos a las Escrituras, dediquemos tiempo a leer la palabra de Dios, porque cuando usted lee la palabra de Dios, usted escucha a Dios hablar a través de su palabra. Y cuando usted va en oración de rodillas, usted tiene un diálogo con el Señor. Igualmente pasa con la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, escucha a Dios hablar, a dialogar a través de su palabra con el que está leyendo la palabra. Pastor. Gracias, Pastor Raúl. En verdad que esta última lección nos está trayendo esas grandes verdades que Juan escuchó, que Juan vio, y que en realidad Jesús fue claro, aún con aquellos que supuestamente lo esperaban. ¿Puede estar pasando eso mismo con nosotros? Nosotros decimos, no hemos visto a Jesús, nosotros no lo hemos tocado, nosotros no estamos en ningún momento seguros si realmente Jesús es aquel que había sido prometido. Miren esta nota, como nos dice ahí en el libro Desea de todas las gentes, en la página número 183 y 184. Miren cómo nos habla. Y nos dijo así: he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Ahora, esto lo podemos entender como que la Biblia también nosotros hoy en día la tenemos. La Biblia hoy también nosotros la leemos. Y por fe siempre hemos creído que así es, que es la misma voz de Dios. Y es el mismo Cristo que se nos presenta. Porque también dice, si otro viniere en su propio nombre, a aquel recibiréis. Así es de que la verdad es de que vemos cuántos, aunque traen las mismas palabras en un libro que otros, que estamos tratando de inyectar esa verdad, de dar esa verdad, de que la gente busque la verdad, porque la verdad no es uno. Ya lo hemos dicho muchas veces. Es la misma palabra de Dios. Así lo dijo Jesús allá en San Juan 17:17. Por eso ella también dice, Jesús vino por autoridad de Dios. O sea, es el enviado, es el que se había escogido para redimir al mundo, llevando su imagen, cumpliendo su palabra y buscando su gloria. Pero sin embargo, no fue aceptado por los dirigentes de Israel. Pero cuando vinieran
Otros, asumiendo el carácter de Cristo, pero impulsados por su propia voluntad y buscando su propia gloria, los recibirían. Y precisamente eso es lo que hoy en día está pasando. Y Jesús fue claro, hablándole a los judíos, porque cualquier otro que se había levantado por ahí, que era el Mesías, que era el Cristo, bien que lo escuchaban, bien que lo recibían, pero Cristo mostró con hechos, con realidades, aún con milagros que su Padre le permitía, porque había sido el enviado, no aquellos que primero llegaron antes que Él, queriendo engañar, queriendo simpatizar con ellos. Y hoy Cristo, hablándolo con la verdad, se le rechaza. Así también dice en esta nota, no se repite el caso hoy, vean, como caso de pregunta. No hay muchos aún entre los dirigentes religiosos que están endureciendo su corazón contra el Espíritu Santo, incapacitándose así para reconocer la voz de Dios. No están rechazando la palabra de Dios a fin de conservar sus tradiciones. Este es el problema, que hay mucho predicador, muchos pastores, pero que en realidad cada uno trae un propósito al aprender la teología supuestamente bíblica. Esa teología a veces barata que se da para poder atraer y alcanzar los objetivos humanos, pero no los objetivos divinos ni los propósitos de Dios. Así también lo dije ella en este libro, El deseado de todas las gentes. Jesús se encaró con los gobernantes, los reprendió por la dureza de su corazón y su ignorancia de las Escrituras. Declaró que habían rechazado la palabra de Dios, puesto que habían rechazado a aquel a quien Dios había enviado. Escudriñad las Escrituras, les dijo, pues penséis que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora Jesús los lleva a clarificar en realidad aquellas palabras que ya estaban escritas. Y ahora los enfrenta, los encara. Y aunque ellos decían ser los eruditos de ese tiempo, los religiosos, aquellos que siempre estaban queriendo que la humanidad fuera la perfección para la honra y la gloria de Dios. Y cuando vino el que estaba en la profecía, no se le conoció, no se le aceptó, y Jesús los tiene que enfrentar. ¿Y qué decirles las verdades? ¿Qué decirles en realidad lo que la misma palabra que supuestamente ellos meditaban, estudiaban, la abrían con todo aquel respeto y les hablaba a través de las Escrituras? Ahora, al que estaba frente a ellos, no lo conocían. ¿Sabes, mi hermano? Así puede estar pasando en tu vida. Eso puede estar sucediendo en tu vida. Tú tienes un escrito valioso, una verdad. Tienes la palabra de Dios en tus manos. Y quizás cada mañana, cada noche, te arrodillas para orar y pedirle a Dios dirección. Y cuando tocas tus sentimientos esa palabra, quizás te doblegas, pero cuando toca tus deseos, tus envidias, tus celos, allí sí buscas una vuelta y una salida, pero no quieres reconocer la verdad que está escrita, que te habla a tu corazón, que quiere que te cambies, que transformes, que puedas tú ser diferente, que en realidad que hables la verdad y no la mentira. Porque la mentira tú sabes de dónde viene y quién es el iniciador de esa mentira. Por eso Jesús les hablaba con esas palabras a estos judíos que decían ser los portadores de su palabra. Y yo te quiero invitar para que esta semana tú mismo, en realidad, tú medites y tú te preguntes para que Dios a través de su Espíritu te dé una respuesta. ¿Estás actuando de acuerdo a la voluntad de Dios o de acuerdo
a tus propósitos, a tus principios, a tus deseos, lo que tú quieres y no lo que la palabra de Dios te pide. Que Dios te bendiga y el Señor te guarde.